Solicitud de dimisión de Mariano Rajoy y convocatoria de elecciones generales anticipadas. ¿Doy cuenta de la propuesta de acuerdo o quieren leerla? Pues Vale. léela usted. Hombre, nos cuesta mucho trabajo para que se pase por alto. El pasado viernes 13 de julio, en el Consejo de Ministros, en el marco de su estrategia de desmantelamiento del estado del bienestar, de ataque sistemático a trabajadores, a desempleados, a dependientes y a los colectivos más vulnerables, ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley que incluye recortes y subida de impuestos, entre las que cabe destacar: reducción de las prestaciones de desempleo, que a partir del séptimo mes pasan a cobrar el 60% a cobrar el 50% de la base reguladora. Subida del IVA en 3 puntos el tipo general y 2 puntos el tipo reducido. Por ejemplo, las viviendas en régimen de alquiler con opción a compra pasan de pagar el 10 en lugar del 4. Se suprime la deducción fiscal IRPF por compra de la vivienda habitual. No renovación de las ayudas de la renta básica de emancipación y reducción de las ya recogidas en un 30%. Las ayudas pasan de 210 euros a 147. Eliminación de la paga extraordinaria de diciembre a los empleados públicos. Supresión de días de libre disposición y días adicionales de vacaciones por antigüedad de los empleados públicos, lo que se traduce en un aumento de la jornada laboral. Reducción de los complementos en caso de incapacidad laboral, limitándolo como máximo al 50% de la base reguladora a los 3 primeros días y al 75% del cuarto al 20º día. Derogación de facto del presupuesto destinado a la ley de dependencia. Se aplaza la entrada al sistema a los dependientes moderados. Se reduce en un 15% la prestación por cuidador principal. Estas medidas, que suponen un nuevo recorte al Estado social, van a traer consigo un endurecimiento de la crisis económica, dado que las medidas de austeridad no van a contribuir a solucionar los graves problemas económicos y sociales que arrastramos, por lo que no tienen ningún sentido. Lo único que logran estas medidas es estrangular el consumo y una caída de la actividad económica en torno al 2%, con el consiguiente aumento del desempleo y la reducción de la competitividad de las empresas. Recordamos que las cifras de desempleo en España son insoportables y que las previsiones son que este mismo año se llegue a 6 millones de parados, por lo que es vergonzoso y humillante que Rajoy justifique la redacción de las prestaciones de desempleo amparándose en que es un estímulo para la búsqueda activa de trabajo. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Colmenar Viejo consideramos que no es adecuado que el problema que ha generado la banca privada y la cultura del ladrillo deba ser soportado por toda la sociedad, máxime después de una amnistía fiscal a los defraudadores, reduciendo derechos y proponiendo medidas que afectan a la colectividad, ya que la subida del IVA, por ejemplo, grava al consumidor final sin discriminar la renta o las posibilidades económicas de quien se ve obligado al pago. El gobierno de Rajoy intenta justificar estas medidas por el supuesto ahorro que suponen, obviando que es mucho más caro el mantenimiento de la monarquía y los desmanes de Urdangarín. Olvida las exenciones y privilegios de la Iglesia Católica. Consiente el modelo de paraíso fiscal en España, las SICAP, Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable. Se deja por el camino el impuesto de patrimonio y da carta de naturaleza a un mundo político plagado de corrupción y clientelismo. Las medidas adoptadas por el gobierno de Rajoy suponen una agresión a nuestro sistema democrático y a nuestra soberanía, situando a España ante una intervención de hecho por parte de poderes económicos e instituciones financieras que no han sido votadas por los ciudadanos. Agresión democrática que tiene su precedente en la reforma del artículo 135.3 de la Constitución española impuesta por el PSOE y el PP hace casi un año. Pero es que además los sucesivos recortes del gobierno de Rajoy no solo incumplen el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones, sino que lo transgreden hasta hacer exactamente lo contrario de lo que prometieron. Esta manera de proceder constituye un gran fraude electoral y democrático al gobernar con un programa radicalmente contrario al que presentó a los ciudadanos. En consecuencia, es imprescindible que la sociedad se pronuncie y acuda a las urnas para expresar si está
a favor o en contra de una política de recortes que siguen profundizando en la recesión económica y el desempleo. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en este Ayuntamiento propone que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, instar al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, a presentar su dimisión, disolver las cámaras y convocar elecciones generales anticipadas. Segundo, instar al Gobierno central para que retire el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, dicen, y de fomento de la competitividad. Apoyar las manifestaciones y movilizaciones convocadas por sindicatos y agentes sociales con el propósito de revertir los efectos de las medidas de recorte de los derechos sociales. Firmado por Fernando García Serrano el 23 de julio. Muy bien. Ahora para la defensa de la urgencia, por tiempo de 3 minutos. ¿La va a defender usted? Sí. Pues tiene la palabra. Pues no sé muy bien por dónde empezar, porque las medidas tomadas por este Gobierno central no dejan títere con cabeza. El 11 de julio, mientras la ciudadanía madrileña acompañaba a los mineros, orgullosa, el gobierno, y colapsando la Castellana, el gobierno del señor Rajoy anunciaba la mayor regresión en derechos que ha sufrido España desde el golpe militar franquista. El 13 de julio estos derechos se concretan en un Real Decreto. Dice que es para garantizar la estabilidad presupuestaria. ¿De qué está hablando? Desde el 13 de julio no ha hecho más que subir la prima de riesgo y ya se habla con fuerza en Europa de un nuevo rescate. Se habla de otro nuevo paquete de medidas para que el casino financiero en el que se ha convertido Europa sonría una vez más. Más medidas que nos van a dejar en la época medieval en cuanto a derechos sociales. ¿Por dónde empezamos a desgranar el Real Decreto? ¿Por los parados? Se les reduce la prestación de desempleo y no se les ocurre más que decir en el Congreso que esto es para incentivar la búsqueda activa de trabajo. Y mientras tanto, aplaudían los diputados del Partido Popular. Entiendo que por lo menos en este ayuntamiento los concejales del Partido Popular son algo más respetuosos que sus homólogos en el Congreso. Medidas tan injustas como la eliminación del subsidio de desempleo para mayores de 45 años. ¿Por dónde seguimos? ¿Por los funcionarios? ¿Qué les ha hecho los funcionarios? ¿Qué le han hecho? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que trabajen solamente cargos de confianza? Los funcionarios son necesarios, se les reduce en un 7%, la medida de la eliminación de la paga extra supone un 7%, y además se les reduce porque les aumentan el tiempo del trabajo, y el salario, señores, se mide, si la velocidad se mide en kilómetros por hora, el salario se mide en dinero por tiempo, y se les vuelve a reducir con estas medidas de aumento de aumento del tiempo de trabajo, se les reduce nuevamente el sueldo. Seguimos por los dependientes, retrasando la entrada del sistema a un sistema de dependencia que no ha funcionado nunca en Madrid o que ha mal funcionado, endureciendo, por ejemplo, las fórmulas de cálculo de la capacidad económica. En vivienda, se cepillan la renta básica de emancipación y las subvenciones de préstamos para vivienda protegida. Los pequeños comerciantes, pues tampoco escapan hasta quema. Se liberalizan los horarios comerciales en beneficio de las grandes superficies. ¿Y qué decir del IVA? Que aquí sale perjudicada hasta la niña de Rajoy. Se habla de que esta subida del IVA va a repercutir una media de 800 euros por ciudadano. Pero esto, señores, no es una crisis solamente económica, es una crisis democrática, es una crisis de sistema, porque el señor Rajoy nos está engañando. No hace ni un año que Rajoy es presidente del Gobierno y desde el primer día no ha parado de decretar recortes, le sobran las cámaras. Gobierna a base de recortes del Consejo de Ministros. Ha elegido el camino de la demolición del Estado social y hace exactamente lo contrario de lo que anunció. Dijo que su prioridad era el empleo y hemos llegado a 6 millones de parados. Dijo que no habría recortes en sanidad y educación y se está cargando los sistemas. Dijo que no iba a subir el IVA y lo ha subido, impuesto injusto. Por lo tanto, el señor Rajoy está gobernando con consignas contrarias a las anunciadas y es un gobierno ilegítimo y está cometiendo un fraude electoral. Y si quiere continuar con la senda de los recortes sociales, si dice que las circunstancias han cambiado y no se le ocurren más opciones para salir de la crisis que el feudalismo liberal, tiene 2 opciones. La primera, marcharse de una vez y dejar que la sociedad se pronuncie y acuda a las urnas para expresar sus preferencias sobre cómo salir de la crisis. Y la segunda, que le echemos. Porque una cosa sí que ha conseguido el señor Rajoy, apretando el cinturón de esta manera a los ciudadanos. Martín, lleva un minuto de más, por favor, vaya concluyendo. Me quedan 2 segundos. Es que cada vez haya más gente
que no tiene nada que perder. Y por lo tanto lo que está consiguiendo el señor Rajoy es gestar una revolución. Termino desde Colmenar Viejo, poco podemos hacer, pero dentro de nuestras posibilidades está pedir que se apoyen las movilizaciones, solicitar la dimisión del señor Rajoy y que se vaya al registro de la propiedad, que allí tiene bastante menos capacidad de hacer daño que en el Congreso de los Diputados. Nada más. Muy bien, pues pasamos a votar la urgencia.